Hola, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Soy el doctor Ajax Rizzo y vamos a continuar con el octavo tema de este repaso de neuroanatomía. Si gustas ver los demás, los puedes encontrar en el Instagram de la descripción y la pasada ya está aquí en el canal de YouTube propiamente. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Ok, vamos a el puente, que fue donde nos quedamos, ¿ok? El video pasado hablamos sobre el bulbo raquídeo. En esta ocasión checaremos a la protuberancia o puente de Barolio propiamente, con los elementos que están ahí para poder complementar mucho más este repaso. Entonces aquí está el puente. ¿Okay? Una característica muy importante del puente es que la gran mayoría, sí, los 2/3, está compuesto básicamente por sustancia blanca. Por aquí vamos a tener el paso de axones, tanto de la vía piramidal como de la vía córtico-pontina, porque aquí están los núcleos pontinos para esa vía que hablaremos más adelante, entre otras cosas, ¿no? Todo lo que vaya de corteza a médula y viceversa, pues también es un área de sitio de paso, ¿ok? Ahora, ¿qué más me interesa por aquí saber? Me interesa, vamos a comenzar con los núcleos motores que podemos encontrar en este sitio, porque aquí podemos encontrar al núcleo motor del trigémino, también al del sexto par craneal y también del séptimo. Vamos a comenzar con el del quinto, que es uno relativamente simple. Aquí está, el núcleo motor del trigémino, ¿ok? Que está, aquí está marcado de color morado. Ok, vamos aquí está a marcarlo, núcleo motor del trigémino. ¿Cuál es la función de esto? Este va a tener una eferencia branquial. Significa que se va a encargar de la inervación de aquellos músculos que tengan origen de los arcos faringios, específicamente del primer par de arcos faringios, ¿verdad? Del primer arco faringio. Todos los músculos derivados del primer arco van a estar inervados por el trigémino. Estas fibras que viajen por el núcleo motor van a formar la raíz motora del quinto par y van a viajar a través de la tercera rama del trigémino para llegar a los músculos de la masticación, porque de hecho los músculos más representativos de estos del primer arco son los músculos de la masticación, como puede ser el macetero, el temporal, el pterigoideo lateral, el pterigoideo medial, pero también tenemos que considerar por ahí también a lo que es el vientre anterior del digástrico, ¿ok? No es lo mismo el vientre anterior al posterior, específicamente te digo del vientre anterior del digástrico, también el músculo miloioideo, el músculo tensor del tímpano, también llamado músculo del martillo, el tensor del velo del paladar, o sea, todos esos músculos que vienen del primer arco van a estar inervados por el trigémino. Muy bien, ¿qué sigue? También por aquí podemos encontrar al núcleo del sexto par, este de aquí, ¿ok? Aquí está, núcleo del sexto par. Este va a salir del tallo cerebral por el surco bulbopontino, va a alcanzar la órbita a través de la fisura orbitaria superior y su función va a ser inervar al músculo recto lateral. ¿Okay? El tipo de eferencia que viaja por estas neuronas va a ser una eferencia somática general, entonces es una inervación voluntaria, como toda, hacia los músculos extrínsecos del ojo. Entonces específicamente es al músculo recto lateral al que vamos a inervar con este sexto par craneal, que también se le llama abducens porque la función es la abducción del globo ocular. Entonces, perfecto, ya tenemos este también. ¿Qué más? Por aquí también si vemos una vista posterior de la protuberancia o del puente de Barolio, podemos encontrar a dos prominencias conocidas como colículos del facial, rodilla interna o eminencia teres. Esto está representado por la rodilla que formarán los axones provenientes de las neuronas del núcleo del séptimo par craneal, que va a ser lo último que vamos a checar en este tema, pero pues aquí está la eminencia. También en este nivel podemos encontrar a la zona del sistema ventricular conocida como cuarto ventrículo. Así como lo vimos en el tema pasado, el cuarto ventrículo se encuentra se encuentra en puente, pero también se encuentra en bulbo raquídeo. Esto es por los orígenes embrionarios, ¿verdad? El puente viene del metencéfalo, el bulbo raquídeo del mielencéfalo y ambas son vesículas secundarias provenientes de una vesícula cerebral primaria en común llamada rombencéfalo, cuya cavidad era el cuarto ventrículo. Entonces, no me sorprende que lo comparte. También aquí se ve la entrada o el pedúnculo cerebeloso medio comparado con bulbo raquídeo donde estaba el pedúnculo cerebeloso inferior.
¿ok? Algunos núcleos que complementan la clase pasada, como puede ser el núcleo vestibular superior, donde habíamos visto que 3 de los 4 estaban en bulbo y este no lo habíamos puesto por ahí. ¿Por qué? Porque está aquí, ¿verdad? Porque está aquí en el puente, el vestibular superior. También podemos ver la presencia del núcleo sensitivo principal del trigémino, cuya función es el tacto discriminativo o el tacto fino de la cabeza. Este es uno de los componentes del gran núcleo del trigémino que se expandía tanto por todo el tallo cerebral prácticamente, aquí está, con su núcleo mesencefálico, el núcleo principal y el núcleo del tracto espinoso o espinal. Muy bien, entonces específicamente aquí en puente tenemos ese núcleo sensitivo principal del trigémino. Ahora, ¿qué más? También vamos a poder encontrar a los núcleos pontinos. Bueno, de hecho, antes de mencionarlos, vamos a mencionar primero estos núcleos, los núcleos parasimpáticos, ¿ok? También en puente tenemos la presencia de núcleos parasimpáticos, específicamente estos de aquí, los núcleos salivatorios, tanto superiores como inferiores, y al núcleo lagrimal. Estos son núcleos, es decir, son acumulaciones de cuerpos neuronales que llevan información parasimpática. Entonces la eferencia que viaja a través de estas neuronas es una eferencia visceral general. ¿Okay? Visceral general. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de información parasimpática. Recuerda que una información parasimpática viaja a través de una neurona preganglionar, o sea, antes de un ganglio, y después se continúa, después de una sinapsis, por la neurona postganglionar, o sea, después del ganglio, ¿verdad? Entonces, si comenzamos hablando de los núcleos salivatorios, aquí tenemos involucrados a 2 pares craneales. En el caso de los salivatorios superiores, estamos hablando de fibras del par craneal 7, del facial, ¿ok? Y acá, de los inferiores, estamos hablando del par craneal 9, del glosofaringio. Estos axones van a viajar por nervios diferentes. En el caso de los salivatorios superiores, sus axones van a viajar a través del nervio cuerda del tímpano, ¿ok? Después de ahí viajan por el nervio lingual para finalmente llegar a este ganglio, conocido como ganglio submandibular. ¿Qué eran los ganglios? Lo vimos al principio. Los ganglios son acumulaciones de cuerpos neuronales, pero en sistema nervioso periférico. En este sitio vamos a tener la sinapsis que me interesa para formar la neurona postganglionar, y esa neurona postganglionar hará contacto para inervar a la glándula sublingual y a la glándula submandibular. Entonces, estas glándulas por los salivatorios superiores. Mientras que los salivatorios inferiores se dirigen a través del nervio petroso menor, ¿sí? Por el petroso menor, hacia el ganglio óptico, ¿okay? Son diferentes ganglios, hay sinapsis y hacen contacto con la glándula parótida. Entonces la parótida tiene una inervación, llega a la parótida a eferencia visceral general a través de los núcleos salivatorios inferiores, ¿okay? por lo que es el 9º par craneal. Muy bien, entonces es diferente para que lo tomen en cuenta. Y por último, tenemos al núcleo lagrimal. ¿Okay? El núcleo lagrimal, aquí está. Del núcleo lagrimal salen las neuronas que forman este axón o este nervio, que de hecho va a viajar estos axones a través del nervio petroso mayor o nervio petroso superficial mayor para llegar a este ganglio, conocido como ganglio pterigopalatino, también llamado ganglio esfenopalatino, ganglio esfenomaxilar o ganglio de Meckel, cualquiera de esos son válidos. Ocurre la sinapsis y el objetivo es darle una inervación con eferencia visceral general o parasimpática a la glándula lagrimal, por supuesto, que va a estar inervada, por lo tanto, por el facial. ¿Okay? Entonces, aquí están. Ya vimos los 3 que me interesaban para esta sección de la protuberancia en específico. Ahora, si hablamos de los núcleos pontinos, que vemos que están en esa región de sustancia blanca, es porque vamos a tener axones que vienen desde corteza cerebral para hacer sinapsis con estos núcleos, para formar una vía que me permitirá la ejecución y planeación de los movimientos, por lo que esta vía debe de comenzar desde esta zona, desde el área 6 de Brodmann, también llamada área premotora, ubicada anteriormente al surco central. Entonces, supongamos que esta es la zona 6 de Brodmann, el área 6, y ahí te va. La primera neurona tiene que dirigirse aquí hacia el puente para hacer sinapsis con los núcleos pontinos. Esos núcleos inmediatamente se van a decusar
y van a entrar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio, ¿ok? Con ruta hacia el neocerebelo y el núcleo dentado, o también llamado el neocerebelo cerebro-cerebelo, ¿ok? De ahí, y este está representado por la región posterior de esta zona, de este órgano. De aquí vamos a tener otra decusación, pero ahora entrando o saliendo, ¿verdad?, del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, teniendo una decusación, haciendo sinapsis en tálamo y regresando nuevamente hacia la corteza. O sea, esta vía permite comunicar lo que es corteza con cerebelo para tener esa planeación de los movimientos. A esta vía le podemos decir entonces que es una vía córtico, ponto, cerebelo, tálamo, cortical. ¿Sí? Aquí está. Vía córtico, ponto, cerebelo, tálamo, cortical. Y ya te vi así. Pero no, o sea, no es tan complicado. O sea, sí se entiende porque son los sitios a través de los cuales pasa esta vía. ¿Ok? Ahora también por aquí tenemos el surco de la arteria basilar y ahora, bueno, el cuerpo trapezoideo de la vía auditiva que vimos en la clase pasada y por último, ahora sí, el núcleo del séptimo par craneal, el núcleo motor del séptimo par. Este de aquí, que tiene su primera rodilla, que rodea aquí al núcleo del sexto par y se dirige para salir del tallo cerebral a través del surco médulo-pontino también. Ok. Aquí está. Ahora, ¿cuál es la función del facial? El facial, al igual que el núcleo motor del trigémino, este tiene una eferencia branquial, lo que significa que también se encarga de la inervación de músculos derivados de los arcos faringios. ¿Cuáles van a ser estos en específico? Vamos a hablar de los músculos del segundo arco. Y los más representativos son los músculos de la expresión facial. Eso sí, o sea, de plano hay que sabérselo sí o sí, los músculos de la expresión facial. Hay otros que sí también son importantes, como puede ser el vientre posterior del digástrico. Okay, no lo confundas con el anterior, ese ya lo mencionamos para el trigémino. También está el músculo estiloioideo, que tiene el mismo nombre que el ligamento estiloioideo, que también viene del segundo arco. Tenemos al músculo estapedio o músculo del estribo, y que ese huesecillo también viene del segundo arco. También a los músculos auriculares, por mencionar. O sea, todos esos son músculos derivados del segundo y por lo tanto van a estar inervados por el facial. ¿Okay? Este nervio abandona la cavidad craneal por el conducto auditivo interno y el cráneo propiamente a través del agujero estilomastoideo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en este caso? Vamos a hablar específicamente sobre los músculos de la expresión facial, porque tenemos la participación tanto en nuestra vía córtico-nuclear de fibras tanto ipsilaterales como contralaterales, pero la participación no es equitativa, no es la misma. Y para eso yo tengo que dividir al núcleo del facial en dos regiones, en una región superior y en una región inferior. Si ponemos atención a la imagen, veremos que tanto a la región superior como a la región inferior llega información de la región contralateral, ¿sí? O sea, de la corteza motora contralateral llega información, llega una estimulación tanto a la zona superior como a la inferior. Pero si hablamos de la vía ipsilateral, únicamente llega a la región superior de este núcleo del facial. Esto tiene su relevancia que ahorita hablaremos sobre ella. Total, tanto de la región inferior como de la superior, bueno, inferior y superior, se salen axones para formar al nervio facial propiamente, ¿ok? Y ese nervio facial se va a bifurcar, se va a dividir en dos ramos. Esto va a ocurrir dentro de la glándula parótida y esos ramos son el ramo temporofacial y el ramo cervicofacial. Ramo temporofacial y ramo cervicofacial. El ramo temporofacial tiene como objetivo darle inervación a los músculos de la expresión facial de la mitad superior de la cara, ¿okay? Del mismo lado, mientras que el cervicofacial es de la mitad inferior de la cara de ese lado. Entonces, lo mismo que vimos aquí del núcleo izquierdo sería lo mismo que aplicaría para el núcleo derecho. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué es lo interesante hablar de esto? Que en el caso de una afectación antes o después del núcleo, los resultados van a ser diferentes, no vamos a tener la misma expresión clínica por esta doble participación. Entonces vamos a pensar un poco, ¿qué pasaría si yo tuviera un daño en cualquier punto de mi vía
antes de llegar al núcleo. ¿Ok? Bueno, si esto ocurriera, si todo este trayecto de este axón se viera interrumpido, nada llegaría a la mitad inferior del núcleo de este séptimo par, pero la región superior estaría compensada, porque sí, no tendría esto, pero todavía tendría la estimulación por el axón ipsilateral que está llegando aquí a esta zona superior. Entonces, eso quiere decir que no se verá comprometida la inervación a la región superior de la cara, del lado contralateral, pero sí se va a ver afectada la zona inferior, porque ya no hay nadie ahí que esté compensando. Precisamente en un paciente que tenga una lesión en el lado contralateral, se presentará esto. Aquí está. O sea, es una cara donde toda la mitad superior está perfectamente normal, puede contraer sus músculos sin ningún problema, pero en la región inferior vemos cómo la nariz está desviada hacia el lado donde sí se pueden contraer los músculos y la cara también, digo, la boca también. Únicamente este cuarto, ¿sí? Este cuadrito, esta pequeña zona, no va a tener una contracción muscular porque estamos representando a la región cérvico-facial que no está funcionando porque literalmente no está llegando nada ahí, ¿verdad? Por la lesión que tuvimos en esta vía. Por lo tanto, a esta se le conoce como parálisis central y está representando una lesión contralateral. ¿Okay? Una lesión contralateral al sitio donde estoy viendo esta lesión. Entonces, si aquí estoy viendo una parálisis central izquierda, el daño estuvo entonces del lado derecho. ¿Okay? Mientras que, ¿qué pasaría si a lo largo del trayecto del nervio facial, después del núcleo, yo presentara algún defecto? O sea, cualquier lesión en el conducto auditivo interno en cualquiera de sus tres porciones, que si la laberíntica, la timpánica, la mastoidea, ¿okay? La timpánica sobre todo por la otitis media crónica, porque recuerda que el facial pasa posterior a la cavidad timpánica, o simplemente cambios bruscos de temperatura que provoquen una inflamación del acueducto de Falopio. Todo eso lleva a una lesión del facial en la periferia, ¿sí? En esto, o sea, una vez que ya se formó o que ya tengo una integración tanto de la vía ipsilateral como contralateral. Entonces, si yo lesiono esto, tanto el ramo temporofacial como el cérvico-facial de ese lado van a estar afectados, es un hecho. Por lo que la presentación clínica va a ser una parálisis de toda la mitad de la cara de ese lado. En este caso, si tengo una lesión del facial izquierdo, voy a tener toda una parálisis periférica izquierda. Entonces, esto es una parálisis periférica, ¿sí? Una lesión ipsilateral del nervio facial, una vez que ya salimos del núcleo. Son dos diferencias que valen la pena comentar para que los vayas repasando. Y yo creo que prácticamente eso sería todo del puente. Espero te haya gustado. Nos vemos para el último tema, ya el noveno, y con eso terminar el repaso de Neuronato. Si te agradó, te invito a que lo compartas, le des me gusta, sígueme en Instagram y por lo pronto nos vemos en el próximo video. Hasta luego.